Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos acerca de medicina maya. La materia es Historia y Filosofía de la Medicina. El docente a cargo de la materia es el doctor en Bioestadística Vladimir Juárez Alcalá y los integrantes de este equipo somos su servidor, Samuel Álvarez Gallegos, mi compañero Jesús David Currola Medrano, mi compañero Iván Esaú Beltrán Barrios, mi compañera Guadalupe Citlali Rodríguez Casas y mi compañero Jonathan Eduardo de la Rosa Campos. Somos pertenecientes al grupo de Tercero J. Comenzaremos hablando acerca del contexto histórico y la geografía. Vamos a destacar que no es exagerado decir que la más brillante y admirable de todas las culturas centroamericanas quizá haya sido la maya quiché, que ésta tuvo su asiento al sur y al noroeste del istmo de Tehuantepec. Vamos a hablar también que los pueblos mayas aparecieron antes del 1000 a.C. y su periodo prehistórico se ha fijado desde esa fecha hasta el año 160 después de Cristo. Vamos a destacar a su vez que comprendió dos grandes épocas, de las cuales estaremos desarrollando: el antiguo imperio o del sur y el nuevo imperio o civilización maya del norte. El antiguo imperio. Este abarcó el sureste de México, Guatemala y parte de Honduras. Vamos a encontrar que alcanzó su máximo esplendor entre los años 400 y 600 de la era cristiana, y a partir de esta última fecha es cuando se va a iniciar el periodo de la transición y lo que viene siendo la decadencia, que pues se ha atribuido a lo que viene siendo el agotamiento de la fertilidad de la tierra, a cambios perjudiciales del clima, a las guerras civiles y a las epidemias devastadoras que se presenciaron. Esta fase de la declinación duró 3 siglos y hacia el año 964 es cuando el antiguo imperio se extingue por completo. Antes de pasar a hablar de lo que es el nuevo imperio, es importante destacar la organización social y los avances que realizaron. Encontramos en la organización social que está por estratos. En el nivel más superior encontramos a Alach-Shminik, que es esta entidad suprema. Debajo de este encontramos a los sacerdotes, debajo de los sacerdotes a los nobles, debajo de los nobles a los artesanos y campesinos, y en el nivel o el estrato más inferior a estas personas trabajadoras, que eran los esclavos. Pasamos a los avances que realizaron. Cuando se compara el avance de la medicina maya con la arquitectura de petreos encajes alrededor de lo que viene siendo mascarones de chac, la expresión de su cultura de recargado estilo y los avances que hay en cuanto a la astronomía e ingeniosamente desarrolladas observaciones y sus adelantos matemáticos, se tienen que admitir que por lo menos lo que se conoce de medicina no fue un fiel exponente de esta admirable cultura. Volviendo a recapitular un poquito acerca de lo que sucedió cuando se extingue el antiguo imperio, lo que sucede después es que el resto de la población emigró al norte a refugiarse en el nuevo imperio. Entre las ruinas más notables del antiguo imperio vamos a destacar a Palenque, Tikal, Copán, así como Bonampak, y pues estos fueron descubiertos entre los años de 1946 y 1947. El antiguo imperio se asentó en las regiones que ahora ocupan Chiapas, Guatemala y Honduras, y pues sus pobladores erigieron un imperio que era teocrático, que perduró durante varios siglos. Su capital se llamaba Xibalba, que pudo haber sido Palenque. Según parece, el reino fue invadido por tribus de otros grupos étnicos que seguramente los pobladores de Xibalba resultaron derrotados, y esto fue lo que los obligó a emigrar hacia lo que vienen siendo lugares libres de sus enemigos. Nuevo imperio. El nuevo imperio se formó de corrientes migratorias del antiguo imperio hacia lo que viene siendo la península de Yucatán y surgió entre los años 964 y 1191, abarcando los actuales estados de Campeche, Quintana Roo. Fue aquí cuando surgió entonces los testimonios de su gran cultura, que vienen siendo Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán. Durante el siglo XVIII sobrevinieron guerras, calamidades públicas y un éxodo general, con lo cual la cultura del nuevo imperio se desvaneció y vino la dispersión de los pueblos que lo integraban. Después surge lo que viene siendo la invasión final. Esta invasión final que sufrió el nuevo imperio fue Nahua y correspondió a la tribu tolteca. Es posible que se hayan realizado varias invasiones en diversas ocasiones y que los invasores se han identificado como los llamados Tutulxius por los mayas, es de esta manera como los denominaban. Encontramos también que es muy probable asimismo que los habitantes de Xibalba encontraran el territorio peninsular ocupado por los Itzáes, que los Itzáes era un grupo étnico afín al suyo. Según parece, los Itzáes fueron los fundadores de las ciudades de Chichén Itzá e Itzmal,
y pues integrantes como Uxmal de la Liga de Mayapán. En el área maya de México, Guatemala y Honduras, las condiciones del terreno y la exuberancia tropical han ocasionado grandes destrucciones de sus edificaciones. Los estudios hechos en los últimos 25 años en Guatemala han completado lo que viene siendo los conocimientos que ya existían de la cultura maya. Pasamos a hablar de una parte muy importante, que son las tradiciones orales y escritas. Las fuentes para este estudio fueron los comunes para toda la historia. En este caso, los monumentos y todas las manifestaciones artísticas, especialmente la cerámica y la escultura, la tradición oral, la vida y costumbres de los humanos actuales y la tradición escrita. En esto último vamos a encontrar que Guatemala posee el libro más importante de la cultura amerindia, que viene siendo el Popol Vuh. El Popol Vuh es considerada la verdadera Biblia de los maya quichés. En esta parte ni los códices Dresden y el Vaticano que se conservan en Madrid, ni las crónicas del Chilam Balam se pueden equiparar con él. El Popol Vuh fue encontrado en el convento de Santo Tomás Chichicantenango por el fraile dominicano Francisco Jiménez, al final del siglo XVII. Y pues es aquí cuando se supone que fue escrito a principios de esa centuria por Diego Reynoso en lenguaje quiché y sus caracteres latinos. Para los maya quichés, el Popol Vuh es el relato de los grupos humanos a través del tiempo, lo cual no va a diferir del concepto moderno de la historia. Su gran mérito literario coloca a los quichés en un lugar preeminente entre las culturas del nuevo continente. En la parte superior derecha encontramos a Fray Diego de Landa. ¿Pero quién fue él? Él fue un fraile franciscano y obispo de Yucatán que tiene un papel muy importante en la cultura maya, ya que recopiló información valiosa sobre la cultura maya, incluyendo su historia, las creencias, las costumbres y el sistema de escritura, que pues todo esto lo documentó en su relación de las costas de Yucatán. Sin embargo, vamos a destacar un aspecto súper importante, que fue que llevó a cabo una campaña de destrucción de códices, ídolos y otros objetos sagrados mayas, considerándolos como manifestaciones del demonio. Y pues es prácticamente él quien termina lo que viene siendo la cultura maya. Por otra parte, el Chilam Balam, que es un libro que decíamos que era en cuanto a la jerarquía menos importante que el Popol Vuh, también nos habla sobre lo que viene siendo la historia de los mayas. A su vez habla de la mitología, la religión y las costumbres que se tenían para después de lo que viene siendo la conquista de los españoles. Pasamos a la mitología. En la primera edad prehistórica, según el Popol Vuh, que es esta Biblia sagrada para los mayas, surgieron los mitos de los hombres gigantes de casi todas las teogonias y su lucha con héroes y semidioses. Los gigantes representaban las fuerzas del mal y los héroes eran las virtudes cardinales. La medicina mágica se concibió desde el principio al afirmar que la fuerza de un hombre podría estar en sus cabellos, en los dientes o en los ojos. En el Popol Vuh se relata cómo los primeros hombres fueron destruidos, pues ni sentían ni hablaban. Llegó un personaje que es Hetkotwach. Le sacó las pepitas de los ojos y vino después Comalotz. Comalotz era el murciélago. Le cortó la cabeza. Después aparece Cotzbalam. Cotzbalam le devoró las carnes y Tucumbalam les escarbó las entrañas, les masticó los dientes y los nervios, y pues fueron pulverizados, despedazados y castigados. Asimismo creían en un personaje mítico llamado Butupka-Kix, que era símbolo del orgullo y de la vanidad. Por otra parte concibieron la pareja humana gemelar, que estaba formada por Unapu, que era el varón inteligente, y la mujer, que era Ixbalanque. Ixbalanque representaba las virtudes y al mismo tiempo la medicina mágica, el principio civilizador, el triunfo de los dioses verdaderos. Bukupka-Kix, según la historia, había sido vencido por Unapu, pues con su cervanata le hizo un impacto y le rompió la mandíbula. El mito representaba la lucha entre la fuerza bruta y la inteligencia. La medicina mágica también estaba ligada a dos ancianos. Estos dos ancianos eran Sakinim Ak y Sali Nima Tzi, los abuelos de los cabellos blancos, que más tarde se considerarían como los dioses benéficos, bajo los nombres de Ixpillacoc e Ixmucané. Estos ancianos estaban disfrazados de mendigos y ellos llegaron a la casa del gigante vanidoso, que pues era Bukupka-Kix, y le ofrecieron curarlo extrayéndole los dientes rotos y la mandíbula, curándole también lo que vienen siendo los ojos.
Los ancianos le sacaron los dientes y le pusieron en su lugar granos de maíz, fingieron que le curaban los ojos y se los extirparon. Como todo su brillo terminó de este vanidoso, las fuerzas también lo abandonaron. El gigante cayó muerto, los médicos ancianos le devolvieron el brazo a un Apu, pues el gigante se lo había amputado al héroe en el momento de lo que viene siendo la lucha y lo había guardado como símbolo de trofeo. Otra tradición se refería a Kikirixpat y Cuchumaqui como encargados de enfermar la sangre. Sus hijos eran Alagana y Alpú, que estos producían las hinchazones y el color amarillo. Estas enfermedades coincidían con los signos y síntomas de lo que viene siendo la uncinariasis y otros padecimientos parasitarios que causaban la desnutrición. También Chamiabac y Chamiolam podían producir caquexia y hic y patán hematemesis. Es muy importante en la tradición del Popol Vuh el embarazo mágico de la doncella Itzkik, la cual daría luz a la pareja ya conocida de Unapu e Ixbalanque. Los 7 señores que viene siendo Ahub fueron muertos en Xibalba, después de una serie de lo que vienen siendo los tormentos. Sus cabezas fueron colocadas en las ramas del árbol y se transformaron en frutos. La doncella habló con ellos y alargó sus manos, y entonces las calaveras le dejaron caer saliva, la cual fecundó a la doncella virgen, quien al ser observada por su padre a los 6 meses, la consideró deshonrada. El padre de la doncella quiso inmolarla y envió a 4 señores a sacarle el corazón con un cuchillo de pedernal blanco. Y es aquí cuando surge otro milagro, ya que el vaso donde se colocaría el corazón cayó lo que viene siendo la savia de un árbol, y esta savia del árbol se transformó en sangre coagulada con forma de corazón. Ixcaquic, la doncella, representaba también el mito de la tierra fecundada y era asimismo diosa lunar. Itzkik sería la luna llena e Ixbalanque la niña, que la niña, que viene siendo Ixbalanque, sería la luna nueva. Solidaridad del mito con el arte maya. Si la palabra menstruación deriva del mes y luna, para los mayas las edades de la mujer son como la edad de lo que viene siendo la luna. Los indios chortis del grupo maya en la actualidad practican el coito solo en las noches de luna llena. Es muy importante establecer que las pretendidas influencias oriental o asiáticas sobre la cultura maya y las semejanzas entre las culturas amerindias no obedecen, como en múltiples casos, a lo que vienen siendo las influencias directas, sino a lo que vienen siendo las condiciones étnicas y geográficas similares. La cultura maya parece ser autóctona hasta donde se ha podido investigar, pues su tipo agrario estaba vinculado con lo que viene siendo la climatología y la astronomía, y su vida económica y social giraban en torno a estas mismas. También es muy importante sentar que al parecer los mayas no practicaban sacrificios humanos y que esta terrible costumbre derivó de su contacto con los pueblos nahuas y corresponde a la época muy tardía de su historia. Todo el sistema moral del Popol Vuh era opuesto a los sacrificios humanos. Cuando los gemelos Unapu e Ixbalanque usaban los cuchillos de obsidiana, lo hacían solo para matar animales. Unapu, como dios, tenía derecho al cuchillo de pedernal o de obsidiana, y por lo tanto en sus manos se envolvía un instrumento benéfico contra todos los maleficios. En muchos pueblos indígenas actuales se piensa que los cuchillos conservan esta virtud. Organización médica. Las deidades médicas. Los dioses mayas de la medicina eran Itzchel, Sitboltún y Sapna. Se afirmaba que los 2 primeros fueron una mujer y un varón que formaban una pareja que descubrió las virtudes de las plantas. Fundaron la profesión de Hamen o médicos, que pues esta quiere decir aquel que entiende. El tercero fue sacerdote y jerarca. La fiesta de Sapna, como inventor y dios de la medicina, correspondía al día 8 del mes Sip, a la que acudían médicos y hechiceros. Era objeto de culto a Puch, dios de la muerte, Ixchel, diosa de la preñez, e Ixtap, que era el dios del suicidio. Los profesionales de la medicina. Entre los mayas, las familias y hasta linajes se dedicaban al arte de la medicina. Los conocimientos médicos eran transmitidos desde los ancianos a los jóvenes, y puesto que la herencia patrilineal, en este caso, se presentaba como dominante, era lógico que el hijo recibiera la experiencia de su padre.
El adiestramiento en el arte médico comenzaba a temprana edad de la vida. De simple ayudante pasaba de aprendiz, con el correr de los años se convertía en un médico. El conocimiento preciso de las propiedades terapéuticas de todas y cada una de las infinitas hierbas y sus propiedades milagrosas requería de mucho tiempo, y era mayor aún necesario el adquirir la sabiduría pronóstica, la exacta significación de las imágenes reflejadas en el agua o de la posición en la que caían los granos gordos del maíz. En las pruebas de aptitudes intervenían la asociación médica más un carácter profundamente esotérico, velo a la posterioridad, preciosos detalles. Se sabe que, sin embargo, estas características, por un conjunto de ritos de segregación seguidos por otro de agregación, estaban acompañados de lo que viene siendo ritos marginales que eran muy diversos, y pues estos contemplaban toda la ceremonia, las obligaciones y los juramentos por las que debían pasar lo que viene siendo el iniciado de la medicina. Por otra parte, los hombres y las mujeres eran considerados igualmente aptos para el ejercicio de este arte de la medicina. Sin embargo, mientras el hombre alcanzaba el doctorado o la condición de Hamen en su juventud, la mujer la alcanzaba en condición similar hasta pasada la menopausia, es decir, cuando la mujer ya estaba libre de la impureza derivado de los partos y ciclos menstruales. Bueno, y ustedes se preguntarán cómo era la dieta del estrato alto y bajo. Los sacerdotes y los nobles comían carnes de venado, pavo, jabalí, armadillo, peces, mariscos, cacao, miel y frutas exóticas, mientras que los artesanos, los campesinos y los esclavos se alimentaban de lo que viene siendo el maíz, los frijoles y la calabaza. Concepto de enfermedad. Los mayas creían que la enfermedad bajaba del cielo como castigo de los dioses, por lo que en muchas ocasiones no les preocupaba el aislamiento ni la profilaxis. Llamaban a las epidemias Silich, Kohanil o Santa Enfermedad, y a veces veían con regocijo su presencia, pues creían que éstas servían para seleccionar de acuerdo con el deseo de los dioses a la población para beneficio de la propia gente. Por lo tanto, no abrigaban temor a lo que viene siendo la enfermedad ni a la muerte. En los pueblos mayas, las ideas sobre la enfermedad guardaban estrecha relación con las concepciones morales y religiosas. El olvido de una ofrenda, la omisión de elevar plegarias a los muertos, podrían ser las causas de algún padecimiento. Se decía que el hombre cuya alma estaba en paz podría disfrutar de una buena salud. Entre los conceptos relacionados con la enfermedad, los malos vientos tenían importancia fundamental, ya que se consideraba que penetraban en las personas afectadas y se trataba el padecimiento implorándole u obligándoles a salir. Los curanderos o médicos brujos se encargaban de estos menesteres. Había ciertas plantas especiales para curar o prevenir la enfermedad causada por los malos vientos. Se creía que algunas personas y animales tenían esta capacidad de producir el mal de ojo, el cual causaba la diarrea verde, y se trataba aplicando las hierbas llamadas ruda. Cuando una persona enfermaba, se llamaba al sacerdote, el curandero o el hechicero, quienes combinaban oraciones con ciertas ceremonias especiales, sangrías de las partes enfermas y la administración de hierbas. La reputación del curandero dependía fundamentalmente del hecho que curara prontamente a sus pacientes. La región maya posee muchas hierbas y plantas medicinales, de manera que los médicos y brujos tenían una extensa farmacopea a su disposición. A su vez, varios de los manuscritos del siglo XVII que han llegado a nuestros días contienen una lista de muchas enfermedades que padecían los mayas y de sus respectivos remedios, algunos de los cuales son de mérito innegable. Hay diversas relaciones acerca de variados padecimientos que tenían como síntomas fiebre, manchas, disnea, diarrea, y también de los remedios que utilizaban, entre los cuales se encontraban lo que vienen siendo las hierbas, las sangrías y los baños. También lo que vienen siendo descripciones de raíces utilizadas para combatir diversos tipos de fiebres, hemorroides, edemas o hinchazones, dolores de cabeza, llagas y también aún para padecimientos causados por el mal de ojo. Los partos eran atendidos por mujeres que tienen esta experiencia empírica en obstetricia, que pues eran estas las mujeres que realizaban el acompañamiento a la mujer a la hora del parto. A su vez, también estaban los padecimientos bronquiales agudos que eran tratados colocando jícaras de atole fresco en la puerta de la casa del paciente por 9 días consecutivos, y después el líquido se bebía en reuniones con algunos amigos de la familia.
Ciertos padecimientos de la piel se curaban con 9 piezas de pescado, 9 fracciones de atole y 9 piedrecillas. Se cree que el paludismo y la fiebre amarilla existían en la región maya mucho antes de la llegada de los españoles, pero la viruela, como en el caso de los aztecas, solo se empezó a describir después de la conquista. El médico maya era considerado al mismo tiempo profeta y productor de las enfermedades. Practicaban algunas operaciones rituales, pues en relación con lo que vienen siendo los adornos de las mujeres, se dice que se perforaban la nariz por el tabique que divide las fosas nasales para colocar una piedra de ámbar. Se orodaban las orejas para ponerse aretes y se tatuaban el cuerpo de la cintura para arriba, salvo los pechos. No se han encontrado huesos con evidencias de sífilis. Las deformaciones craneales, como en muchos otros lugares, son una costumbre estética y seguramente se cree que era mítica, y los códices muestran a Hunahpu y a otros dioses con las cabezas muy alargadas. Hasta la fecha no se han encontrado cráneos que presenten huellas de trepanaciones, lo que nos va a indicar que quizá la medicina de los mayas fue casi exclusivamente mágica y de rito externo, sin que participara en ella lo que vienen siendo las maniobras quirúrgicas. Cuando llegaba la muerte se envolvía el cuerpo en una mortaja y se le llenaba la boca de maíz molido, koyem en maya. Y pues este koyem, que viene siendo el maíz, se le ponía para lo que viene siendo la otra vida no le faltase que comer. Los médicos describieron 4 enfermedades: la pinta, la leishmaniasis, la fiebre amarilla, el tracoma, que se relacionaba con una afección ocular, y los síndromes psiquiátricos. Pasamos al tratamiento. Todo era meramente a través de la herbolaria y la parte de los curanderos, hechiceros y sacerdotes que realizaban este tipo de rituales y oraciones. Los hierbateros eran estas personas que conocían las propiedades de las plantas. Por otra parte, encontramos a Zacalpu, que pues este era el dios de los hierbateros. Se hablaba acerca en cuanto a las propiedades de las hierbas, que éstas podían ser plantas frías y calientes. El Gemen era esta persona que era un sacerdote que trataba a través de lo que viene siendo los cosmos y las divinidades el cuidado de la población o la comunidad. El Yet o Yet es un sistema muy completo a través de la fisiología del sistema músculo-esquelético. Este sistema era llevado a cabo a través de los sobadores, que pues hablaban o se trataba también de lo que viene siendo las ventosas y las punciones, también conocidas como Hub y Tok. Como había mencionado en la diapositiva pasada, se trataba de la herbolaria, ya que la cultura maya se desarrolla en un lugar donde hay una gran variedad de plantas. Se utilizaban extractos de plantas y alucinógenos, que estas eran de acuerdo al color: el rojo para las erupciones, el amarillo para la bilis, el azul para sedantes neuronales y el blanco para la muerte. Por ende, el blanco se trataba de evitar a toda costa. Como parte del tratamiento encontramos la implementación de la miel. La miel servía de alimento, de medicina y también en ceremonias religiosas. Esta era producida por las abejas, Melipona bechelli. De esta manera concluimos con nuestra exposición. Aquí les muestro las referencias bibliográficas y pues muchísimas gracias por su atención.